La primera, si tuviera que contar, parecería, digamos, un autoelogio, ¿no es cierto? Pero ya estaba con el rollo o algo así. Yo había hecho amistad con un francés. Los idiomas me gustó siempre, así que francés, alemán, inglés, italiano, todo ese tipo de cosas lo hablo bien, aparte de griego y latín que también conozco. Y un día él me trae era recién recibido, no tenía consultorio, lo llevó a casa porque era donde iban a tomar mate directamente. Trajo un francés, un muchacho francés, que había venido, digamos, con la familia, se habían trasladado porque era el problema de la guerra de Argelia, cosa parecida, y ellos habían estado en Argelia y vino la guerra de Argelia, trasladaron a la Renault acá, él vino y estaba en pleno Renault. Pero tenía, digamos, alguna cosa que, digamos, lo obligaba, según parece, a buscar otra profesión. Se mareaba, aparte tenía vómito bilioso, digamos, meteorismo, etc. Y él, recuerdo que él me decía, si yo soy abogado y me mareo y me apoyo en el escritorio, pero soy ingeniero, digamos, instintivamente me apoyo en una máquina, eso es peligroso, ¿no es cierto? Entonces, venía para una reorientación vocacional. Bueno, lo habían tratado primero en París, porque la primera vez que había tenido este asunto había sido en París por un problema hepático. Después en Buenos Aires, porque la familia llegó a Buenos Aires, lo había tratado también, y aquí lo estaban dando en la clínica Romagosa como problema hepático, pero esto se iba dando cada vez con más frecuencia, iba pasando. Bueno, con tanto tratamiento médico, por supuesto me desinteresé del problema, pero él me comentaba de que en aquellos entonces no había autos, aunque él trabajaba en la Renault, ¿no es cierto? Era el tipo que se fabricaban los bergantines, los carabeles, muy al principio de Renault, autos que ustedes ni han de conocer. Entonces él tenía una motoneta y la familia vivía en Villa Allende. Dice, yo me doy cuenta cuando me voy a marear, dice, entonces estaciono, me apoyo en un árbol, dice, bueno, cuando pasa el mareo y todo lo demás, tomo la motoneta y sigo adelante. Eso me llamó la atención, ¿no? Ese asunto. Y el Roger me dio datos de la posibilidad de que hubiera alguna disritmia cortical. El Roger puede indicar ese tipo de cosas. Que hay que certificarlo con un electroencefalograma, por supuesto, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho tenía una disritmia cortical con base, digamos, aquí en la zona occipital, con un par de pastillas por día, digamos, y no tomar, digamos, mucho café o mucho vino, se resolvió el problema, murió hace poco del corazón. Buscando justamente algo que me pudiera, digamos, acercar a la intimidad de la persona, pero con métodos medianamente objetivos. Y la percepción siempre me había interesado mucho, pero la percepción es el gran tema de la psicología. Porque al fin y al cabo, si ustedes le dan vuelta, todo termina en el modo como se percibe. Sea el mundo exterior, sea, digamos, el terapeuta, al fin y al cabo los problemas de transferencia son problemas de cómo se está percibiendo la actitud del otro, ¿no es cierto? O cosas así que eso me había interesado mucho. Como me había interesado también la propaganda, también me interesaba la percepción por ese lado, ¿no es cierto? Es decir, cómo se percibe un producto por parte del sujeto, cómo debería uno llevar a percibirlo, ¿no? Sí, la percepción siempre me interesó mucho, es un fenómeno verdaderamente interesante en psicología. Así que por ese lado llego, digamos, a Roger, ¿no? Yo creo que en psicología lo que vale son las IES y no las OES, ¿no es cierto? O sea, eso es decir, yo esto sí y todo lo otro no, ¿no es cierto? Adoptar una teoría casi como una religión, en la cual uno, digamos, no la discute, la acepta, ¿no es cierto? Y todo lo demás está equivocado, ¿no es cierto? Cosas así, nunca ha sido mi modo de ser, ¿no es cierto? Así que utilizo, porque creo que es fructífero y realmente, digamos, ayuda mucho, las concepciones psicoanalíticas en el plano de la interpretación del test como tal, ¿no es cierto? Es la única que presta realmente, digamos, posibilidad de interpretación.
he visto, he estudiado bastante también el tema del enfoque fenomenológico, pero creo que enriquece más digamos, el aporte psicoanalítico para la interpretación, o sea, después la descripción en función justamente, digamos, de los datos más objetivos que puede dar la percepción, siguiendo de cerca la Gestalt, todo ese tipo de cosas. Cuando uno pasa al plano de interpretación, digamos, lo psicoanalítico ayuda mucho y coincide mucho, digamos, con los datos clínicos y aporta muchos elementos para una mejor comprensión de la cosa, ¿no? Sin ser yo psicoanalista, ¿no? De alguna manera. Pero eso no significa, yo creo que hoy en día hay multitud de cosas de psicoanálisis que forman parte de la psicología, que ya no son de psicoanálisis como tal, ¿cierto? Que ya ningún psicólogo puede desconocerlos, ¿no? Directamente. Bueno, a mí me interesó siempre mucho la docencia, ¿no? Siempre me gustó y creo que no lo hago de todo mal, directamente. A pesar que a veces las condiciones no son las ideales, o eso parece. Y cada vez más, incluso últimamente casi me sentía con una obligación, porque la vida me ha dado una serie de oportunidades, por ejemplo, estudiar en Alemania con una persona como Heiss, que fue el director de la Sociedad Internacional de Rol, y nunca he escatimado cosas. De hecho, por ejemplo, le he transferido a la gente que anda en Rorschach y que se contacta conmigo la traducción de una inmensa cantidad de libros y artículos que no figuran, que no conocen y que no existen en las bibliotecas actuales, ¿no es cierto? Sobre todo revistas extranjeras, ¿no es cierto? Entonces hay traducciones del alemán, menos conocida todavía, del francés, del inglés, del italiano, unas 200, 300 páginas de traducciones, ¿no es cierto? Que les he pasado, las tengo en mail y bueno, se las he mandado a algunas personas que están interesadas en ese asunto directamente, ¿no? Y después a los alumnos, bueno, en la medida que uno podía transmitirle también algo de los propios conocimientos, más allá de lo que tal vez simplemente dicen los libros, los manuales, ¿no es cierto? Entonces, eso era casi una obligación, ¿no? Que sentía y claro, en la clase habitual no se puede hacer mayormente, porque obviamente la clase no hay tiempo más que para dar un poco lo elemental, pero cuando uno tiene oportunidad, digamos así, de tratar con gente, entonces puede profundizar más en algunas cosas, aventurar otras opiniones, ¿no es cierto? Y uno va encontrando, digamos, cosas interesantes. Sí, creo que les va a ir pasando a ustedes cada vez más. Cuando estudiamos Rocha, el profesor muy bien, él era de Rosario, creo que cordobés, pero había estudiado en Rosario, y claro, hoy en día, digamos, recorriendo lo que él nos enseñaba, sabemos que es absolutamente elemental lo que nos enseñaba, pero no porque él fuera elemental, sino que no había más conocimiento que ese, ¿no es cierto? No había bibliografía y demás. Hoy en día sabemos infinitamente más de lo que él nos enseñaba como tal, ¿no es cierto? Pero claro, uno estudiaba Rocha y qué interesante, y uno se quedaba conforme y dice, bueno, fenómeno, y ya está. Y cuando uno aprende más, uno se da cuenta que sabe menos. Y se da cuenta que es cierto aquello que decía Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. El psicólogo debería ser un tipo, digamos, aparte que debería ser muy instruido, tiene que estar muy al tanto de lo que va pasando, cómo va evolucionando su mundo, ¿no? Porque la gente va evolucionando con ese mundo y con la cultura, y uno tiene que estar bastante al tanto de todo lo que va pasando, no puede encerrarse en el consultorio como en una torre de marfil, ¿no es cierto? Y que la gente llegue de afuera con problemas extraños, ¿sí? Es una cosa que a veces uno se encierra tanto en las propias teorías que se olvida, digamos, de que vive en una cultura determinada que va evolucionando, ¿no es cierto? Y va evolucionando muy rápido. Antes las evoluciones eran, quién sabe cada cuánto tiempo. Siempre me acuerdo que una hija mía
un día, cuando estaba en el secundario, tenía que hacer un trabajo sobre la historia de la vestimenta. Y busco una enciclopedia y se encuentra con que venía una página con vestimenta así, de la Edad Media, decía, moda que se usó en Europa entre los siglos X y siglo XIII. ¿Cómo? 300 años usando la misma ropa, no puede ser. Yo no podía creer. Y hoy en día cambian las cosas y cambian a veces radicalmente, ¿no es cierto? Es decir, yo he tratado con muchos homosexuales que a veces venían porque, bueno, tenían celos, tenían agresión, una mala relación de pareja, pero nunca tuve que tratar con una pareja de homosexuales, digamos, unidos legalmente, ¿no es cierto? Y hoy en día seguramente que ustedes se pueden encontrar con ese asunto, ¿no sé? Entonces, indudablemente de que el enfoque que uno sabe de la dinámica de pareja, supongo que será diferente en este caso, no sé cómo se manejará esa situación, ¿no es cierto? Y el psicólogo, yo creo que además nosotros no valoramos nuestra profesión, ¿no? Creo que no lo valoramos y en eso estamos muy equivocados, ¿no? Fíjense que Goethe, en el Fausto, le pone en boca de Fausto, de ese personaje, una cosa que uno debería tener muy presente. Dice, solamente si tienes confianza en ti mismo, podrás obtener que los demás confíen en ti. ¿Cierto? Y eso es realmente muy importante. Y nosotros apreciamos, porque claro, entramos a un hospital y vemos una máquina impresionante, ¿no es cierto?, de tomografía computada, de tantas máquinas que hoy en día se usan, ¿no es cierto?, para diagnóstico por imagen o cosas parecidas, que utilizan técnicas muy sofisticadas, ¿no es cierto?, que son carísimas, impresionantes. Y nosotros agarramos las manchitas, le decimos, dibújame un árbol, una persona, ¿no es cierto?, o algo así, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ¿cómo no nos vamos a sentir disminuidos? En todo lo demás, todo es cuestión de técnica, ¿no es cierto? Y fíjense que notable, en la evolución humana, cualquiera sea el origen que uno le dé al ser humano, eso se podrá discutir, el plano de la inteligencia y con el desarrollo técnico ha avanzado permanentemente en momentos muy lentamente, ¿no es cierto?, como puede ser de media o cosas así, en momentos como el nuestro, saltos vertiginosos, pero la parte afectiva sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Tomen ustedes la literatura más vieja que quieran, tomen la Biblia, que tiene 3.000 años, tomen que es el Mahabharata o el Ramayana, que son escritos indios, ¿no es cierto?, de la India, cosas así, o algo parecido, y se van a encontrar con que los problemas que hoy día tenemos son los mismos que tenía esa gente. El problema del amor, del odio, de la ambición y todo lo demás son los mismos y son problemas que no se han resuelto, porque el hombre los lleva dentro de sí, digamos, esos problemas directamente. Por supuesto, la técnica que existe es absolutamente distinta, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que atender a esos problemas sin mucha esperanza de cambiarlos, porque el ser humano no parece que fuera a cambiar. Lo que han cambiado son las estructuras sociales que eventualmente pueden proteger al ser humano y que tampoco son muy falibles. Hitler fue elegido, digamos, por mayoría del pueblo alemán, el que terminó. Yo siempre les doy una explicación teológica al asunto, si usted me permite. Dice que, porque la Biblia dice que cuando Dios hizo el hombre, sabiendo que la Biblia es un libro, digamos, que no científico, o sea, que no hablamos de que Dios hizo el hombre con el barro de la tierra, es metafórico, pero de alguna manera estamos hechos del barro de la tierra.